Hola chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar juegos de PlayStation 3 y cómo poder jugarlos en vuestra PlayStation 3 Gen. Así que nada, comencemos. Vale, lo primero que tendríamos que hacer, vamos al apartado de ajustes y bajamos hasta ajustes de red, abajo de todo. Le damos a la X y hay que conectarla en internet. Vamos a ajustes de conexión a internet, le damos a la X y le damos a OK. Vale, muy importante chicos, conectarla por cable. ¿Por qué? Porque siempre os va a ir más rápido. Le damos automático, no establecer, automático. Podéis también conectarla por wifi, ¿vale? Pero es mejor por cable porque os va a ir más rápido. Y solo necesitáis internet para descargar los juegos. Para jugar no los necesitáis, recordadlo bien. Le damos a activar, le damos a la X, comprobar conexión y esperamos a que nos dé un OK. Vale, y nada, recordaros chicos que estoy haciendo un sorteo de una PlayStation 3 con 500 GB, ¿vale? Aquí la tenéis y lo único que tendríais que hacer es darle un me gusta y suscribiros al canal. Así que nada, mucha suerte porque la consola tiene el Gen y tiene más de 20.000 juegos. Así que suerte a todos chicos. Nada, le damos al círculo, salimos y ya lo tenemos conectada a internet. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es darle al Gen. Siempre tenemos que darle al Gen. Activamos el Gen a este huevito de aquí. Le damos, esperamos a que se active. Welcome to PS3 Gen 3.3.0. ¿Desea cerrar el navegador? Sí, X. Perfecto. Vale, pues ahora como podéis comprobar, se nos ha generado esta carpetita de aquí, la cual se llama Administrar Archivos PKG, que luego volveremos a ello. Muy importante, si no sale esta carpeta es que no se os ha activado, así que volver a darle al Gen hasta que se os active, ¿vale? No suele tardar mucho, o sea, siempre suele ser a la primera, pero a veces cuesta y es a la segunda o a la tercera, pero muy pocas veces. Vale, nada, pues ahora le damos a Video Store, le damos a la X y esto activar Gen no le deis nunca, ¿vale? Activar Gen se activa aquí, vale, vamos a Video Store, vamos a cualquier juego, por ejemplo vamos a juegos de Play 1 y estos juegos de PS1, PSN, ¿vale? Estos de aquí con este simbolito, necesitáis siempre estar conectados a PlayStation Network. No hace falta tener internet, sino haber estado conectado, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba en el cual explico cómo conectaros a PlayStation Network y cómo activar el sistema para poder jugar a esos juegos. Es muy sencillo, hay que hacerlo una vez y ya está. Vale, pues le damos a la X, vamos a cualquier juego, le damos a la X otra vez y le damos a sí. Y ya el juego se nos empezaría a descargar, ¿vale? Suele ser bastante rápido. Entonces nosotros le damos al círculo, miento. O sea, cuando se termine el juego a descargar, le damos al círculo y estaría ya en el escritorio. Vale, nosotros no vamos a descargar el juego, le damos a dar al círculo porque no nos interesa este juego y esta es una de las maneras de descargar los juegos. La otra manera más complicada, es esta, que tenemos que darle a otro tipo de juegos que tenemos aquí, ¿vale? Los de PKG, by Video Games, le damos y vamos a cualquier juego. Pues por ejemplo vamos a elegir este de Batman que tiene pocos megabytes. Le damos a la X y ahora os voy a enseñar el mando. Vale, vamos directamente a Download y muy atentos chicos. En DVHDD0 le damos a la X. Nos llega esta carpetita de aquí y vamos bajando hasta Package y le damos a Start, ¿vale? Le damos a Start. Sobreescribir y guardar. Vale, a nosotros se nos pondría a descargar. Yo ya lo he descargado para que el vídeo sea más rápido y se nos empezaría a descargar. En cuanto terminase de descargarse, ¿a dónde tendríamos que ir? Porque estos no van al escritorio, chicos. Estos directamente, ¿os acordáis de la carpetita que hemos creado antes? Que se ha generado Administrar Archivos PKG. Pues le damos a la X, vamos a instalar, le damos a almacenamiento y aquí están todos los juegos que he ido descargando. Vamos al juego que hemos descargado ahora, que como podéis comprobar no está en el escritorio, no lo tenemos y si queremos que salga en el escritorio para poder jugar, pues lo único que tenemos que hacer, administrador de archivos, instalar, almacenamiento y le damos a Batman, a la X. Y esperamos que se descargue. No tarda absolutamente nada, chicos. ¿Vale? Ya lo hemos descargado de otra manera. Esto es para que se pueda ver en nuestro
inicio. Vale, esperamos a que se descargue. Perfecto. Y ahora le damos al círculo. Pues ya lo tendríamos descargado. Ahora, al estar activado el gen, ya directamente podríamos ir a Batman Forever. Nosotros le damos a la X y se nos cargaría el juego. Vale, hay muchas veces que os va a dar, no error, sino os va a poner, necesitas crear una memory card, ¿vale? Para juegos de Play 1 y juegos de Play 2. Así que no os preocupéis, que nosotros le damos a salir del juego, salimos del juego. Vale, esperamos a que salga completamente del juego. Vale, entonces nosotros iríamos al apartado de juegos y arriba, si podéis ver, herramienta de memory card. Le damos a la X y yo tengo una y dos creadas. Le damos aquí, podemos crear de PS2 o de PS1. Vale, le damos al triángulo y la asignamos a la ranura que queramos, 1, 2 o la extraemos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que le deis un me gusta, que me sigáis y nada, nos vemos pronto en cualquier otro vídeo. Así que un saludo y hasta la próxima.